Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Voces que generan opinión son siempre las que tenemos programa a programa con temas pero sumamente contingentes e importantes para también espacio a la reflexión. Ayer hubo un emplazamiento directo del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, al presidente Gabriel Boric. Esto por no venir todavía al Biobío. Le queda un mes para poder planificar al mandatario alguna visita. ¿Se concretará? Bueno, ya tenemos conectado a nuestro columnista James Argo, consejero regional. ¿Cómo estás, James? Hola, James. Hola Ángela, hola Leslie, saludo a todos los que nos están escuchando, el equipo también del Conquistador en este nublado día, para seguir siempre en la línea con el comentario meteorológico. Está muy raro el clima, ¿eh? Sí. Estuvimos mucho tiempo con los días así, después nos caímos de bruces al verano, con temperaturas muy altas, y ahora de nuevo volvimos a las nubes. Es que Topicón, si no soporta estos días tan calurosos, tiene que Sí, volver a regularse. se compensa ahí. Exactamente. Oye, bueno, y tú lo decías muy bien, Ángela. Bueno, no viene el presidente de la República, no ha venido. Y es curioso porque efectivamente a esta fecha, salvo la notoria excepción de Patricio Elwin, que está en una situación muy particular, donde se estaba repensando el país, donde se estaba repensando también el trabajo del Estado, ya todos los presidentes de la República a esta altura, a esta fecha, se habían apersonado acá en la región. Entonces uno podría decir, bueno, estamos en un momento muy particular de nuestra historia, pero si nos vamos en esa, la verdad es que todos los momentos son particulares. Yo creo que con Patricio Elwin se justificaba plenamente, pero acá hubo un traspaso bastante republicano, o sea, no hubo documentos perdidos, no hubo computadores con la memoria borrada, como en algún minuto ocurrió también en algunos traspasos de mando, por lo menos eso reclamaban los equipos que estaban llegando, sino que fue un traspaso dentro de todo bastante normal, de una coalición a otra, eso sí, pero bastante normal. Entonces, más allá de este cambio de mando reciente, ¿por qué no se viene? Considerando además que en el caso del presidente Boric, cuando él era candidato, la verdad es que la región del Biobío era como amiga del candidato Boric, venía acá con harta frecuencia, hacía compromisos, lo veíamos en terreno. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor hay un problema de Estado que amerita que el presidente no venga y le está haciendo el quite a un problema de Estado, como lo que pasa, por ejemplo, con la violencia en la provincia de Arauco. Pero la verdad es que si uno revisa, el presidente ya se apersonó en la región de la Araucanía, que cuenta con los mismos problemas, si es que no más. Entonces pareciera ser que, que esa no es la razón. Y yo lo que creo es que finalmente todavía estamos en un proceso de instalación. Y esa es la verdadera razón por la cual el presidente no se apersona. Hay un desorden, hay seremis que no se conocen y que no se despliegan, lo hemos conversado en otras ocasiones. Tenemos equipos que no existen en algunos casos, no hay brújula. Entonces, la impresión que queda es que al final ha sido un gobierno hasta ahora de mucho plebiscito, que sentía que se jugaba mucho en esa coyuntura, pero finalmente ha habido poco de gobernar. Y eso es algo que es un síntoma, yo creo, de la coalición que dirige el presidente Boric, por lo menos en lo informal, en el sentido de que una cosa es ser buen candidato, una cosa es tener un buen manejo político y otra muy distinta es hacerse cargo del Estado. O sea, ¿y concuerdas, James, con estas declaraciones que hizo ayer el gobernador en Herede, que decía, o esto es falta de plan para la región, o simplemente no le interesa? Yo sí, no, concuerdo plenamente con lo primero. No creo que a la región no le interese. Yo creo que es un decir, digamos, es una frase del gobernador para fomentar justamente esta discusión y que alguien diga, oye, al presidente sí le interesa la región del Biobío y vamos a estar allá en tal y cual fecha, en el fondo un gatillante. Pero claro, yo creo que es un problema de brújula, porque si uno lo revisa, anuncios se han habido. El gobierno sí tiene avance en algunas materias, algunas cosas que vienen del gobierno anterior, otras cosas relativamente nuevas. Por ejemplo, lo que dice en relación con los trenes, que vamos a tener estos nuevos viajes desde Concepción hacia Santiago, por decir alguna cosa. Nosotros del gobierno regional aportamos recursos para tener un anuncio también importante en materia del mercado central de Concepción. O sea, uno revisa, ya han habido hitos que pudieran ser interesantes para la gestión de cualquier presidente, pero yo creo que el problema es ese, que hay un desorden y que de alguna manera tampoco quieren que se genere esa comparación entre lo que hace el gobierno regional y el GORE, porque cuando se persona el presidente en la zona, obviamente que nosotros los consejeros regionales y el gobernador haremos lo propio de hacer los puntos respecto a aquellos temas que no han sido abordados o que hemos tenido que abordar nosotros a pesar de que no son nuestro principal resorte, nuestra principal responsabilidad. Y esto de alguna forma contrasta también con lo que ocurría en los otros gobiernos. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera II, más allá de todas las críticas que uno puede tener, diferencias políticas, hay un plan definido, hay un plan medible que se presentó acá en la zona, que finalmente a propósito de la pandemia y otras cosas terminó con un 90% de avance. Pero acá no sabemos y el gobierno no puede ser simplemente la sumatoria
de gestiones individuales de los serenios y de los jefes de servicios. Tiene que haber un norte, tiene que haber estrategia. Y lo que uno ve es que ahora recién en diciembre se van a juntar y va a haber un gran cónclave para conversar todo este tipo de cosas, cuando lo que uno habría esperado es que estas coordinaciones se hicieran desde mucho antes. Nosotros por lo menos lo hicimos mucho antes. Ahí también, James, debería existir una expectativa más alta, pensando también en que el presidente, desde su punto de vista de su programa, también cuando era candidato, era un ítem muy importante todo lo que tiene que ver con la descentralización y también la regionalización. Y también lo mencionaba el día de ayer el gobernador Rodrigo Díaz respecto a que, claro, él además es una persona que viene de regiones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando uno veía su programa como candidato, la importancia también que le daba a todo lo que tiene que ver las regiones, debería entonces él además tener un despliegue entonces mayoritario precisamente a propósito de lo que en el fondo indicaba su programa cuando era candidato? De todas maneras, porque es importante que las autoridades y todos en realidad los que están en esto de la política tengan una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y aquí se ha hablado mucho, efectivamente, de este ánimo descentralizador, pero si uno revisa, por lo menos acá en la región del Biobío, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un presidente que no viene a la zona, tenemos un gabinete que, salvo excepciones, no funciona. Tenemos falta de atribuciones, lo conversamos hace un par de programas, la propuesta que nos hizo el gobierno finalmente fue muy escuálida y nosotros terminamos solamente acogiendo algunos traspasos de competencia, porque el otro la verdad es que eran caballos de Troya, problemas que no se le estaban traspasando a la región y además problemas de recursos. Nosotros como región solicitamos al nivel central algo así como 131.000 millones de pesos, que son recursos que finalmente no van a estar. Y dentro de esos recursos que no van a estar, lo mismo que pasa tradicionalmente, no va a estar un porcentaje importante del presupuesto operativo del gobierno regional. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a tener que tomar recursos de las distintas inversiones que son tan necesarias, de los subsidios que entregamos, para simplemente inyectárselo al trabajo y hacer que el gobierno regional funcione. Así que esto de la descentralización, por lo menos para la región del Biobío, no está ocurriendo, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, y ahora hay también de compromiso, tampoco se ha anunciado qué va a pasar con la figura del delegado presidencial, que recordemos también es un compromiso de que se elimine durante esta administración. Bueno, de nuevo, pues, doble faz o doble cara para el mismo problema. Se dijo que este iba a ser una de las grandes prioridades. De hecho, el presidente fue mucho más tajante. Dijo que él esperaba terminar su gobierno con mucho menos poder del poder con el que había asumido. Y claro, uno ve unos traspasos, pero son traspasos bastante marginales y bastante modestos. Les pongo un ejemplo, mire. Una de las propuestas que nos hizo al nivel central era que el gobernador pudiera presidir la Comisión Regional de Capacitación. Y uno dirá, oh, qué bueno, el gobierno regional va a estar incorporado en este proceso de capacitación. Bueno, eso es una comisión que tiene una composición con mayoría de seremis, por tanto el gobernador en ese sentido va a estar en minoría respecto al nivel central, y es una comisión que cuenta con recursos escasos, si es que no ninguno. ¿Y eso qué se iba a transformar? En que los distintos entes que participan ahí, distintos seremis, le estuvieran pidiendo constantemente al gobernador en su calidad de presidente que finalmente pudiera desembolsar los recursos para administrarlo a través de esta comisión. Versus lo que nosotros ya podemos hacer como gobierno regional, que es generar estos planes y estos programas de capacitación por nuestra cuenta y con esa mirada regional. Entonces, finalmente uno empieza a revisar el listado y claro, hay algunas cosas que venían en la ley, como los planes reguladores, pero todo lo demás era básicamente deshacerse de problemas. La Comisión de Evaluación Ambiental, presidir el Servicio de Evaluación Ambiental y la comisión. De nuevo, qué bueno para nosotros y de hecho por eso la aprobamos, que el gobernador pueda plasmar la opinión de la región en este proceso formalmente y en el marco de la evaluación ambiental. Pero de nuevo, una composición con la mayoría de Seremi y además en un tema tan difícil como es el medio ambiente, parecido sonaba más bien a que se estaban tratando de deshacer de un problema y tirar la granada acá a la región del Biobío en lugar de pensar en un traspaso y en esas competencias que como región necesitamos. James, y pensemos un poco en el optimismo, pensemos en que se va a revertir esta instalación que tú dices que aún no está terminada, se va a terminar. ¿Podría ser que el 2023 se reviertan las cosas y efectivamente se den estas muestras de preocupación? Porque claro, uno piensa, no es solo el Biobío, hay otras regiones que también requieren, los presidentes en general hacen bastantes giras a las regiones. Yo pensaba cuando tú decías, bueno, pensemos que el expresidente Ricardo Lagos cuando asumió, inmediatamente vino al Biobío. Creo que a las horas o el día siguiente vino al Biobío justamente a hacer una actividad a la Universidad de Concepción. Entonces mi pregunta es, ¿se revierte? ¿Tú tienes el optimismo de que se va a revertir, de que quizás el gobierno va a agarrar por fin las riendas de la administración? O sea, yo creo que va a haber una mejoría parcial. Yo veo una coalición que tambalea, sobre todo en sus relaciones internas. Uno ve, por ejemplo, acá la opinión constante de tomar cierta distancia que tiene
en ese sentido el senador Gastón Saavedra respecto a su gobierno, que yo creo que también hacen que esto se dificulte. Y si uno ve el ejemplo de la Araucanía, yo creo que esa es la receta de lo que va a ocurrir. Se agendó una visita de la ministra del Interior, y antes de que llegara la ministra del Interior, por arte de magia se produjeron cambios. Cambiaron 3, 4 CPM, 3, 4 jefes de servicio, vino la ministra del Interior, hubo una conversa previa, hizo, por así decirlo, de punta de lanza, y de ahí recién se movió y vino el presidente. Yo creo que vamos a enfrentar un proceso similar, y en algún momento, me imagino yo, pensando, como dices tú, Ángela, el optimismo, vamos a contar con la visita del presidente en la región. O sea, si el presidente está hoy día, y hoy día es noticia de que se está generando este gabinete birregional entre Chile y Perú, yo me imagino que habrá un minutito para que el presidente, a propósito de algún anuncio, a propósito de algo interesante, nos pueda visitar en la zona. Pero hay otros problemas que son más delicados y que tienen que ver también con tomar una decisión política. Por un lado, el tema presupuestario es un ejercicio anual. Este año ya nos dijeron que no, que los presupuestos que estamos pidiendo no nos va a llegar. Y respecto a lo otro, que es la transferencia de competencias, uno lo que esperaría es que este proceso se acelere. Yo creo que ahí está la oportunidad y espero que el gobierno en ese sentido tome las riendas y haga lo que dijo que iba a hacer, que era transferirnos competencias que nos permitan a nosotros dirigir las riendas y el destino a la región. Y a propósito de lo que pasó también en la Araucanía, bueno, acá también se había mencionado de que se estaban evaluando algunos seremis, también, bueno, allá hubo cambio de delegado. No ha pasado nada todavía, ningún cambio. ¿Crees que es necesario hacer un cambio acá respecto a los secretarios ministeriales? ¿Cómo se ha visto? Bueno, evidentemente hay algunos que no se han visto mucho, pero ¿crees que ya debería concretarse? Porque ya ha sido más de un mes que se había anunciado que estaban en revisión, todavía no hemos tenido noticias. Se ha alargado la revisión. Sí. Sí, ha sido una revisión muy extenuante y extensa. Mira, yo la impresión que tengo es que tiene que haber un cambio ya sea de mentalidad, es decir, personas que no están comprometidas o en sintonía con lo que uno esperaría respecto al ejercicio de estas funciones públicas, o si eso finalmente no se verifica, que después de un año pareciera que ya no ocurrió, cambio de autoridad. Y esto no lo digo yo, lo dijo la delegada presidencial en algún minuto, que se sentía bastante sola en este trabajo, y eso por supuesto que yo creo que es parte también de la ecuación o de la receta que tiene al presidente lejos de la región del Biobío, por lo menos en cuanto a su visita, porque si uno lo piensa, la visita del presidente en realidad es una señal. No es que el gobierno no funcione si el presidente no está presente, como que el gobierno va con él, pero es evidente que una visita presidencial gatilla cosas. Si el presidente, si hay un comité que tiene algún tipo de problema, siempre se le acerca al presidente y le entrega la carta porque está la confianza de que las cosas se hagan distintas una vez que el presidente tome atención y revierta alguna decisión o tome una decisión que no se ha tomado, en fin. Y eso finalmente es lo que no está ocurriendo. Pero esa no visita no es azarosa. Yo no creo que sea una falta de interés. Yo creo que todo lo contrario. Es tanto el interés, pero no están las condiciones. James Argo, nuestro columnista, cada 15 días viene los miércoles a comentar la actualidad política, lo que está sucediendo en nuestra zona, también qué novedades hay desde el Consejo Regional. Ya le vamos a preguntar más adelante en otras columnas ahí qué pasa, sobre todo porque nos va a tocar con él casi cuando ya este año esté expirando. James, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado el día de hoy y te vamos a estar esperando en 15 días más, con gorrito de Navidad. Sí. Eso, en 15 días nos vemos, vamos a ver cómo está el clima, pero con gorrito de Navidad de todas maneras. Aunque existe el abrazo, calor. que estén Chao, bien, James, gracias a que todos. estés muy bien. Chao, Jay, chao. Bueno, sin duda esta temática, estas declaraciones del gobernador van a seguir causando repercusiones. Claro, no es el único que se hace esta pregunta de cuándo va a venir el presidente, cuándo va a poder desarrollar un trabajo acá en la zona. Él también lo ha dicho. Les mencionábamos en esta entrevista del Diario Austral de Temuco que decía ahí que en el fondo él era presidente de todos los chilenos, pero la verdad es que en todas partes se les requiere y se les requiere ahora. Claro, habían algunas otras regiones que también todavía no habían tenido su visita y bueno, además también, tal como había pasado en la Araucanía, hay decisiones que también pasan por su equipo y a propósito de poder concretar una visita. Así que habrá que esperar si habrá algún anuncio, algo de que vaya a haber alguna movilización. Porque hay ministros que vienen muy seguido, como el caso del ministro de Hacienda, Mario Marcela, ha venido en varias oportunidades ya al Biobío, en varias de estos encuentros también que se han realizado. También transporte. Así que, bueno, habrá que esperar también, quizás viene antes la ministra del Interior.